El microondas es un electrodoméstico que lleva muchos años ya siendo un gran aliado en nuestras cocinas, pero que aún sigue suscitando ciertas dudas sobre su uso seguro. Aunque generalmente solemos utilizarlo para calentar comida, también se puede usar para cocinar y preparar ricas recetas rápidamente. Por eso, hoy Esther resolverá nuestras dudas y desmontará todos los mitos que se suelen contar sobre el microondas, además de enseñarnos a preparar una rica y sencilla receta. Bueno, Esther, bienvenida una vez más. Hola, Carla. Hay gente que dice que las ondas del microondas pueden resultar perjudiciales. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Es cierto que el microondas funciona, es decir, el funcionamiento del microondas es a base de ondas que hacen calentar las partículas del alimento, entonces permiten calentarlo o bien cocinarlo. De todas formas, se trata de un tipo de ondas que no nos impactan a nosotros, a nuestro organismo. Es decir, sí que hay ondas como por ejemplo las que se utilizan a la hora de hacer radiografías que pueden penetrar en nuestro organismo. En cambio, las ondas del funcionamiento del microondas no nos suponen ningún riesgo para nuestra salud, así que podemos estar súper tranquilos. Y a la hora de recalentar los alimentos, ¿influye de alguna manera en los nutrientes, por ejemplo? Siempre decimos que la pérdida de nutrientes se produce cuando se cocina el alimento, inevitablemente con el calor se pierde algo de nutrientes. Entonces, con cocinados largos, con cocinados a elevadas temperaturas, puede haber pérdida de nutrientes. Entonces, lo único que tenemos que controlar es quizás no calentar el plato, el alimento o lo que sea a temperatura muy alta, o no calentarlo en exceso. No hace falta que esté hirviendo para comerlo, así que lo importante es intentar calentarlo a temperaturas un poquito más medias y sin quemarlo prácticamente. ¿Y hay algún tipo de cambio entre calentar un alimento y cocinarlo al microondas? Claro, al final el tiempo de cocción va a ser diferente, es decir, hay alimentos que quizás no podemos cocinar al microondas. Lo que tenemos que vigilar es que no sean alimentos muy secos. Por ejemplo, para ponerte un caso, pues las legumbres que son más secas, legumbres secas, o arroz, pasta, alimentos que no tengan agua en su contenido, no podemos cocinarlos al microondas a menos que lo mezclemos con una parte líquida, evidentemente. Entonces, cualquier tipo de verduras que son muy ricas en agua, incluso carne, pescado, podemos cocinarlos sin ningún problema al microondas, porque básicamente lo que hace es mover las partículas del alimento. Entonces, si no tiene agua, es muy difícil cocinarlo sin una parte líquida. Así que con tener en cuenta esto, suficiente. Bueno, pues hoy descubriremos cómo podemos aprovechar el microondas para cocinar. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Hoy vamos a hacer una lasaña, una falsa lasaña con base de berenjena. Entonces vamos a hacer la lasaña de berenjena y en medio vamos a poner una mezcla de cebolla, ajos, especies y diferentes tipos de queso rallado y queso tipo ricota. Entonces, dentro de la lasaña, entre las capas de berenjenas, vamos a poner carne de pollo picada. Pues nada, Esther, te dejo preparándolo. Gracias, Carla. Para preparar esta lasaña, lo que vamos a hacer es sustituir la típica pasta que pondríamos como base de la lasaña por la berenjena. Entonces, lo que vamos a conseguir es hacerla más ligera y, lógicamente, también con más nutrientes. Las verduras en sí todas nos aportan gran cantidad de fibra, de vitaminas, de minerales, entonces vamos a hacerla un poco más nutritiva. Para preparar la lasaña lo que tenemos que hacer es, la berenjena la tenemos ya lavada, entonces lo que vamos a hacer es tiras alargadas con una mandolina, por ejemplo, o incluso con el cuchillo bien afilado también podríamos, Y vamos a intentar hacer tiras un poco alargadas. Vale. Quizás los primeros cortes que sean un poco más finitos, la parte más del final, que solo es piel, quizás no la vamos a aprovechar, pero las del medio sí que nos van a servir. Entonces tienen que quedarnos, no hace falta que sean
muy gruesas, tampoco, con un tamaño así más bien finito nos sirve. La parte más del final puede que nos quede algún trozo así como un poco más roto, pero como he dicho no pasa nada, porque vamos a superponer diferentes trozos de berenjena. Vale, con esto tenemos ya suficiente. Entonces dejamos reservados esos trozos, igual que han quedado un poco más rotos, sí que no los aprovechamos, pero el resto sí que nos sirve. Vale, entonces lo que hacemos ahora, dejamos por una parte esto reservado. Lo vamos a guardar en un plato pequeño. Y lo que hacemos ahora es cortar ya la cebolla. Empezamos cortando la cebolla y vamos a trocear luego también dientes de ajo. Lo que vamos a hacer es todas las preparaciones que haríamos en una lasaña tradicional, básica, que podríamos hacer en el horno o en la sartén, vamos a cocinarla toda en el microondas. Entonces vamos a hacer como cualquier otra lasaña en la que haríamos quizás un previo sofrito de cebolla con tomate, pero en este caso se nos va a cocinar todo directamente dentro del microondas. Es importante a la hora de cocinar en el microondas que usemos recipientes que sean aptos, lógicamente, para el microondas. Nos podría servir también cualquier recipiente, por ejemplo, de cristal, y utilizar una tapa para mantener un poco la temperatura y para cocinarlo como... Más bien se cocina como el vapor, con el vapor que desprenden los alimentos. Esto genera un calor, entonces con este calor se cocinan bien los ingredientes, pero si no, cualquier recipiente que sea tipo de silicona apta ya para el microondas nos podría servir. Vale, entonces lo que hacemos ahora es trocear la cebolla. La picamos a trozos pequeñitos y lo mezclaremos ya en el bol junto con el tomate, el ajo y la carne de pollo. Tanto la cebolla como el diente de ajo podemos cortarlo o bien así con el cuchillo, trozos medianos, pequeñitos, o si queremos avanzar más, lo que podríamos hacer es con una picadora picarlo también todo finito. Pero bueno, si lo cortamos con el cuchillo queda un poco más, los trozos un poco más grandes. A veces con la picadora tendimos a picarlo demasiado y entonces puede que nos quede un poco más, como más triturado, más puré. Pero aquí ya a gustos, colores, así que si preferimos que quede un poco más finito, lo hacemos sin problema en la picadora. Lo ponemos en el bol. Tenemos ya un par de dientes de ajo pelados y lo único que hacemos es cortarlo. Lo podemos cortar simplemente a rodajas así finitas o en forma de dados, como queramos. Y luego troceamos un poco los trozos, las rodajas del ajo. Vale, lo añadimos al bol donde teníamos la cebolla y lo que vamos a hacer aquí es mezclar la salsa de tomate y en este mismo bol le añadimos ya la carne picada de pollo. Si no tenemos carne picada de pollo, nos sirve cualquier filete de pollo, de pavo o de la carne que queramos y lo podemos trocear nosotros mismos con un cuchillo, con unas tijeras. Si tenemos ya la carne picada, se nos va a integrar un poco mejor, pero no pasa nada si es un trozo de carne de pollo y lo cortamos nosotros a trozos pequeños. Entonces, nosotros tenemos ya la carne más bien picada de pollo y lo mezclamos junto con la cebolla y la salsa de tomate.
Vale, ahora sí, intentamos mezclar bien, que se integren todos los ingredientes. Y una vez esté todo mezclado, lo reservaremos mientras preparamos la otra mezcla que necesitamos. Esto nos serviría un poco como la parte del sofrito de tomate y de carne que llevan las recetas tradicionales de lasaña, con la diferencia que lo vamos a cocinar al microondas. Vale, entonces tenemos ya esto mezclado, lo dejamos aquí reservar y vamos con la otra mezcla de ingredientes. Lo que vamos a hacer es, por una parte tenemos un huevo y vamos a batirlo. Esta mezcla que vamos a hacer con el huevo junto con los diferentes tipos de queso nos imitaría un poco la parte de bechamel que pondríamos también en la lasaña. Entonces, cuando tenemos ya el huevo batido, lo que hacemos es mezclamos cualquier tipo de queso tipo requesón, tipo ricota, queso que sean así un poco más, como más grumosos. Cualquier tipo de queso de este nos sirve. Incluso podría ser más bien un queso tipo crema, que sea una textura un poco más sólida, que no sea un queso rallado, que lo pondremos ahora también, sino que sea un poco más cremoso. Vale, junto con el queso y el huevo le ponemos también queso rallado, por ejemplo, queso parmesano también serviría, y la mezcla de especies que teníamos aquí. Por una parte tenemos un poco de sal y un poco de nuez moscada. En el caso de la nuez moscada ponemos muy poquita cantidad porque tiene un sabor bastante potente, así que con muy poquita cantidad nos sirve. Vale, ahora sí mezclamos todo bien y vamos ya a montar las capas de la lasaña. Entonces tenemos ya las tres preparaciones. Por una parte la berenjena que hemos cortado en trocitos así más alargados, la mezcla de quesos con huevo y especies y la mezcla de carne picada de pollo junto con el tomate, la cebolla y el diente de ajo. Entonces hemos preparado un poco más de queso rallado que vamos a poner por encima para acabar la lasaña. Lo que vamos a hacer, normalmente estos recipientes de silicona tienen como una parte como una rejilla. Esto nos puede ir bien, por ejemplo, para cocinar trozos de carne o de pescado, sobre todo con el pescado que suelta un poco más de agua. Entonces lo que conseguimos es que quede la parte de líquido debajo de esta rejilla. En este caso podemos utilizarla sin esta rejilla, así que la vamos a apartar. Y vamos a poner directamente los trozos aquí. Lo que hacemos es, vamos haciendo capas. Por una parte, la berenjena, vamos superponiendo capas de berenjena. Como las hemos cortado bastante finitas, podemos poner un poco una encima de la otra. Vale, entonces encima de esta capa de berenjena hacemos una capa de carne, la mezcla de carne, tomate, cebolla, etc. Y encima de esta hacemos una capa de huevo con queso. Esta preparación, este molde nos serviría para... La ración sería para 2 personas. Si tenemos microondas más grandes y tenemos un recipiente de silicona o un poco más grande, podemos hacer más cantidad. Incluso hay moldes que son un poco más cuadrados y nos permite hacer ración un poquito más grande. Vale. Entonces, encima de esta vamos a poner otra capa de berenjena.
aunque ahora nos quede un poco lleno el molde, luego a la hora de cocinar también se reduce, así que no pasa nada si nos queda un poco todo lleno el molde, porque luego se va a quedar se va a reducir bastante el volumen. Y voy a poner uno de estos más finitos, así. Y para acabar la lasaña lo que hacemos es ponemos un poco de queso rallado por encima y lo llevamos al microondas. El tiempo de cocción va a depender un poco en función del tamaño, de la cantidad de alimento que hayamos puesto dentro del recipiente. En este caso con 8 o 10 minutos nos es suficiente, así que lo que hacemos es lo tapamos ya y lo llevamos al microondas. Cocinamos a potencia máxima, eso, unos 8 o 10 minutos, aunque depende del molde o depende del microondas, puede que necesitemos un poquito más de tiempo. Yo normalmente lo que recomiendo es ponemos menos tiempo, eso, pues unos 8 o 9 minutos, controlamos cómo está y si hace falta añadimos más tiempo de cocción. Y esperamos a que se nos cocine. Vale, han pasado ya 8 o 10 minutitos, tenemos ya la lasaña cocinada, entonces lo que vamos a hacer es la sacamos ya del microondas, con cuidado de no quemarnos. Vale, entonces lo que sí que nos puede pasar cuando cocinamos al microondas con recipientes de estos tipos de silicona, lo que decíamos antes de la rejilla, básicamente la rejilla hace que la parte líquida nos quede un poco separada, entonces vemos se ha cocinado bien, vemos que el queso está muy bien fundido y el huevo también ha compactado bastante bien. Entonces lo que sí que nos puede pasar, no sé si se ve, pero en el fondo del recipiente queda como un poco de agua, es decir, del líquido de los alimentos que baja y queda en la parte inferior del molde. Entonces lo que sí que podemos hacer es lo cerramos y lo tumbamos un poquito para quitar el exceso de líquido, de agua que pueda tener. No nos ha quedado mucha, pero a la hora de emplatar nos va a ser un poco más práctico si quitamos esta parte. Entonces, lo ideal cuando cocinamos al microondas con recipientes de estos es que antes de abrir tengamos un poco de cuidado, básicamente porque el vapor queda dentro y al abrir sale el vapor a temperatura muy alta, así que tenemos que vigilar antes de abrir, básicamente para no quemarnos. Lo ideal es que una vez está cocinado lo dejemos unos 2 minutitos para que baje un poquito esta temperatura. Ya tendríamos esta lasaña cocinada.